¿Será que el barrio ha salido de mí? Y es una pregunta que muchos de nosotros la hemos escuchado decir en la cotidianidad, ¿no? Yo salgo de Colombia, pero Colombia no sale de mí. Yo salí de mi barrio, pero el barrio no ha salido de mí. Yo salí del pueblo, pero el pueblo no ha salido de mí. Y la frase coloquial que se utiliza en la calle se denota o quiere expresar un sentimiento de arraigo a la cultura, al pueblo o al barrio. Cuando yo digo, yo salí de mi pueblo, pero el pueblo no ha salido de mí, quiere decir que muchas de la cultura, de las costumbres del pueblo, desde el acento, el hablado, la comida que preparábamos en la casa del pueblo, pues no se fueron de mi manera de vivir. Cuando decimos, yo salí de mi barrio, pero el barrio no ha salido de mí, podríamos estar dando a entender que del lugar de donde nacimos, donde nos criamos, donde fuimos oriundos, traemos muchas costumbres, muchas maneras de vivir, nuestra manera de hablar, y podemos cambiar de barrio, de estrato, de casa, de carro o de manera de vestir, pero hay muchas cosas que todavía están ahí. Eso es más o menos lo que quiere decir la frase, y ya vamos a mirar si a lo largo de la enseñanza que traemos para el día de hoy tiene relación con lo que Dios nos quiere decir. Recientemente se estaba jugando la Copa América, ¿no? ¿Sí? ¿La recuerdan? Y el partido estaba para que se jugara ¿a qué horas? A las 7, y la final estaba retrasada. Y entonces dijeron que a las 7:30, porque resulta que había unas personas que no tenían entrada, no tenían boleto, y que aún así se habían acercado a las inmediaciones del estadio y habían querido violentar la seguridad, trasladar, y hay algunas imágenes de esos muchachos vestidos de la camiseta de la selección de otro país, ¿sí? De Colombia, queriendo saltarse la seguridad y entrar a toda costa. Por ende, la seguridad del estadio detuvo 45 minutos y luego un poco más, y al final se terminó empezando el partido 8:15, 8:30, no me acuerdo ya. 8:30, es decir, 1:30 después, hasta que esto se pudiese controlar. A ver, después de esto y después del partido Colombia-Uruguay, en la que también hubo desmanes en la tribuna, se ha cuestionado la organización y se cuestiona la seguridad de Estados Unidos para organizar un evento deportivo como estos. Y han habido opiniones divididas acerca de, pero es Estados Unidos, ¿por qué no prepararon? ¿Por qué la seguridad? ¿Por qué la logística no actuó? ¿Por qué tardaron mucho en llegar los de seguridad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que hoy escuchaba en una de las entrevistas que le hacían a Juan Pablo Montoya, para los más antiguos, el piloto colombiano de la Fórmula 1, el piloto más importante de Colombia en lo que en ese deporte se destaca, dijo, ¿por qué? Listo, si el problema es de Estados Unidos y de la organización, ¿por qué solamente pasó con el partido de Colombia? ¿Por qué no pasó en el resto de partidos? Y hoy no sé si es una fake news, o sea, una noticia falsa o real, no la puedo cotejar, pero leí una noticia que había, o bueno, en varias personas, y seguro ustedes que tienen más familia en Estados Unidos que yo no tengo a nadie, no me acuerdo que tenga alguien allá, pero vi publicaciones en personas conocidas que por lectura biométrica e identificación de las cámaras se habían detectado muchos rostros de personas que habían estado en estos desmanes, protagonistas de este incidente, y que de pronto les iban a sancionar, y si tenían visa pues se le iban a retirar o los iban a deportar, etcétera, etcétera. No sé hasta dónde pueda llegar ello, pero lo que sin duda algunos colombianos, o al menos algunas personas a las que leí que son conocidos y que viajaron hace poco, decía, muchas personas que vienen de Colombia creen que todavía están en Colombia y que se pueden comportar de la misma manera, y seguro a cada país a donde vayamos pues la cultura es diferente. Alguna vez le escuché decir a alguien que vive en Japón o que conoce Japón que hay lugares en donde las personas, por ejemplo los campesinos o las personas, sacan las cosas para que van a vender, ponen las naranjas ahí y ponen, me lo invento, a un yen o yuan, no sé si es en yuan en Japón, yuan creo que es la moneda, y ponen las naranjas y ponen un recipiente
Y no tienen que poner quién las cuide, ni quién las venda, ni quién recoja. La persona que va necesita las naranjas, coge las naranjas, deja el dinero y se va. Un colombiano como nosotros haríamos, ¿qué? Yo voy, cojo la naranja y cojo la de la plata y me la llevo. Sería casi que impensado. Pero la cultura del japonés del respeto por lo ajeno es tanta que le permite eso. Es tanta el respeto del japonés por lo ajeno, que si alguien se cae o se estrella, nadie lo mira y nadie se le acerca para ayudarle. No porque no quiera ayudarle, sino porque dice, es su momento, es su dolor, déjelo que lo viva. Nadie lo mire. Es su espacio, es su momento, ¿sí? Entonces, es una cultura diferente, es una manera de vivir distinta. También he leído en algunos, o he visto en algunos videos de algunos países del norte de Europa donde las personas ponen o sacan afuera las cosas que ya no van a usar. Por ejemplo, la ropa de invierno, la ropa de verano que ya no se van a poner, la sacan, la ponen afuera y le dicen toma lo necesario, y las personas van, por ejemplo, si una persona del aseo va y necesita y dice, pues muestre, esta chaqueta me queda y me la puedo poner. Vi en uno de los videos que las personas sacan la ropa no solamente en muy buen estado, sino que la lavan, la planchan y se aseguran de hasta dejar un mensaje para que las personas que la van a usar, dice chaqueta talla XL, es solo una postura, usar si la necesita, y la ponen allá afuera de sus casas o en algunos lugares para que las personas la puedan llevar. Hay algunos que dicen que han recogido de la basura televisores y cosas casi nuevas. Si esta predicación la ve Edwin Ortiz, que es nuestro hermano de esta iglesia que está en Australia, en algún momento le vi que en su labor allí en Australia comentó que se había encontrado con electrodomésticos prácticamente nuevos. Nosotros aquí no sé si tengamos esa cultura, ¿no? Y no sé si aquí se voltea un camión de limones ahí en Ciénaga Magdalena y no quedan ni los limones, ni el camión, ni las llantas. Y hay cosas que nos distinguen como colombianos. He nombrado cosas de pronto un poco negativas, pero también podríamos nombrar cosas positivas, ¿no? El himno de la Selección Colombia se canta en todos los estadios donde se juega con un orgullo y con un sentimiento distinto. Y dices, qué bonito, ¿no? Cómo lo cantan, cómo lloran cantando el himno nacional. Para otras personas su himno o no es tan bonito como el de nosotros, que hay que decirlo también, o no lo viven o no lo sienten como lo siente el colombiano. Yo recuerdo que a los 14 o 15 años tuve la posibilidad de ir a Venezuela, porque tenía un hermano que vivía allí, y estando allá se me ocurrió se me vino a la cabeza una canción de esta es Colombia, la tierra que me dio vida, esta es lo bello de mi nación. Y yo estaba cantando la canción y me puse a llorar, porque me producía mucho sentimiento pensar en mi tierra, en mi país, ¿sí? Y en fin, podríamos seguir poniendo ejemplos. Este es uno de esos en donde podríamos decir, yo salí de Colombia, pero pareciera que Colombia no salió de ellos. Muchas de las cosas que aquí incluso ya parecen normales, el no respetar una fila, el colarse si se puede, el no respetar la autoridad, pues en otros lugares no se puede ver. Y quiero que vayamos juntos a la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2, porque no vinimos a hablar de cultura, sino venimos a hablar de la palabra de Dios. Así que acompáñeme a Romanos capítulo 12, versículo 2, y el que no llegue, la hemos puesto en la pantalla y le pido que la lea conmigo si puede. Dice la palabra de Dios así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2, carta escrita por Pablo a la iglesia que estaba en Roma. La carta de los romanos, o la epístola de Pablo a los romanos, es la primera carta después del libro de los Hechos, y es la carta más larga o más extendida de todas las cartas, o de las 13 que escribió Pablo a las diferentes iglesias. La iglesia de Roma tiene una particularidad, y esa era que cuando Pablo escribe la carta era la única iglesia a la que Pablo no había podido asistir, tampoco fue quien la fundó. Cuando hablamos de Corinto, de Éfeso, de Gálatas, de Tesalónica, de la iglesia de Colosas,
eran iglesias a las que Pablo ya había ido, había visitado, incluso había puesto los primeros fundamentos de esa iglesia que nacía. En Roma no. En Roma, los convertidos de Roma no habían sido cimento de Pablo, y tampoco Pablo había tenido la particularidad de ir. Aparte que no es lo mismo cuando usted le va a predicar a la gente de Colosas, Tesalónica, Efeso, Gálatas o cualquiera de los otros lugares, a cuando usted va a trasladar un mensaje a la iglesia que está en Roma, porque Roma era la capital del imperio romano, la ciudad más importante del mundo. Estaríamos hablando de la Nueva York de hoy, la capital del mundo, el centro de negocios más importante, el lugar donde se encontraba la asamblea de Roma. Los romanos, el imperio que había conquistado todo lo que hasta ese momento conocía o se conocía como civilización. El imperio romano, que podríamos hablar muy mal de los romanos, pero en cualquiera de las carreras que se puedan estudiar, muchos de los cimientos y de la historia se basa en Roma. Si hablamos de arquitectura, la arquitectura romana es de admirar. Los puentes que construyeron los romanos, en los acueductos que construyeron los romanos, la ingeniería civil, las carreteras que construyeron los romanos, hasta el día de hoy están. Nosotros construimos el puente Chirajara y se cae. Ahorita pavimentan una calle y a los 2 meses ya tiene huecos. Las carreteras de los romanos hasta el día de hoy están y se conservan en buen estado. En España hay un lugar que se llama el Acueducto de Segovia. Si alguien va a ir para España, por favor visítelo si puede. Cierro paréntesis. El Acueducto de Segovia es una maravilla de la arquitectura romana. Y si hablamos en la arquitectura y hablamos de la ingeniería, también tendríamos que hablar del derecho. Si hay algún estudiante o algún abogado aquí, o si nos escuchan, seguro que sí, saben que en la carrera de derecho se da la materia de derecho romano, porque el derecho romano es la base o el pilar de lo que luego viene a ser casi la ley o las constituciones de muchos de los países, porque fueron los primeros que se organizaron como una asamblea, el Senado romano, para tomar decisiones y para regir leyes sobre tan vasto imperio. Cuando se dieron cuenta de la magnitud del territorio que tendrían que gobernar, sabían que una persona no era suficiente, como en la mayoría de los otros reinos, sino que tendrían que tener prefectos, gobernadores y personas que luego rindieran cuentas, luego que el poder no descansara en uno, sino descansara en varios, porque cuando descansa en una sola persona, en un dictador, ¿qué pasa? El poder le podía hacer equivocarse, mientras que en la multitud de consejeros estaba la sabiduría. El Imperio Romano hizo muchas cosas o hizo muy, muy buenos aportes. Entonces estamos hablando de que la carta de Pablo, escribir una carta a la iglesia de Roma, seguro iba a ser leída no por campesinos, no por gente poco estudiada, sino personas que de una mentalidad brillante, de un alto nivel intelectual. Aparte porque al ser Roma la capital del imperio, también se concentraba gran cantidad de pensadores griegos. Recuerden que el imperio que precedió al romano fue el griego, y el imperio romano había adoptado la religión helenística o la religión de los griegos, así que había también, o se conversaba en Roma acerca de las teorías de Pitágoras, de Aristóteles, el de la camioneta, Platón, de todos estos filósofos se conversaban. Así que la carta, por ende, tiene un contenido intelectual profundo, tiene un contenido teológico altísimo. Para teólogos o para la mayoría de estudiosos de la Biblia, la carta a los romanos es la carta de mayor riqueza teológica, es decir, la que establece, por decirlo de alguna forma, los pilares más importantes de nuestra religión, del cristianismo, ¿sí? Y tiene mucha doctrina, mucha teología. Ahora, perdón, se me fue. Estamos ahí, ¿no? Ahora, hacia allá está escrita la carta. La escribe Pablo, ya sabemos quién era Pablo. Ahora, el que la escribe no era cualquiera. Pablo, todos
podemos entender por lo que dice la historia, era un hombre intelectualmente muy bien preparado, había estudiado la ley judía a los pies de una persona como Gamaliel, que la escritura o los historiadores dicen que era uno de los grandes intelectuales de la época en cuanto al conocimiento de la ley judía. Pero Pablo no solamente era judío, fariseo y estudioso de la ley, sino que también tenía ciudadanía romana. Y para que un judío tuviese ciudadanía romana, quiere decir que era una persona con influencia o con contactos quizás en la política romana, ¿sí? Que era reconocido de alguna manera. Entonces, este Pablo que se había convertido al cristianismo era un Pablo que era un estudioso de la ley judía, pero que también conocía el derecho como ciudadano romano, y escribe esta carta. En la carta de Pablo a los romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, hay una exposición teológica de los principios claves del cristianismo, y se la voy a resumir en 3 puntos para poder llegar aquí a donde vamos a leer, que es el versículo 12 o el capítulo 12, que es donde arranca una nueva indicación. En el capítulo 1 al 11, Pablo explica en esa carta a los romanos 3 principios claves, o los deja súper claros. Lo primero, la condición del hombre. Expone con claridad que todos los seres humanos por naturaleza estamos inclinados al mal y todos hemos pecado. Todos nos hemos corrompido. No hay bueno ni siquiera uno, no hay ni un justo, no hay quien haga lo bueno. Por lo cual, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ese es el primer punto del capítulo 1 al capítulo 3, en el que Pablo, por ejemplo, si recordamos, lo prediqué incluso hace un par de meses, Romanos 1, versículo 18 en adelante, dice, porque lo que es conocido de Dios, Dios lo manifestó a través de la creación, por lo cual nadie tiene excusa. Porque lo que de Dios se conoce, Dios lo manifestó a través de lo creado, ¿sí? Y expone que a pesar de que Dios se ha manifestado a todos, es el hombre el que se ha alejado de Dios. Y el alejarse de Dios lo ha puesto en una condición. Y la condición en la que nos pone como seres humanos es: todos estamos destituidos de la gloria de Dios, muertos y condenados. Esa es la primera base. Para la filosofía hay dos corrientes importantes. Dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y otros dicen, no, todos somos o venimos con una naturaleza inclinada a hacer lo malo, ¿vale? Entonces Pablo, el primer principio que deja es: todos somos pecadores. ¿Podríamos estar de acuerdo en ello? Lo segundo que dice es, luego expone la ley y dice, bueno, pero aparece la ley judía. Sin embargo, la ley judía se quedó corta porque por la ley entró el pecado. Dice, yo no sabía lo que era lo malo hasta que conocí la ley, porque cuando me di cuenta que era malo, ahora mi carne está inclinada a hacer lo que no debo hacer. Y pone en evidencia que la ley, hablando de cumplir ritos, mandamientos y formas, se quedaba insuficiente para que el hombre pudiera salvarse a sí mismo. Entonces expone un tercer principio y dice, por lo cual no nos queda otra que la gracia de Dios. Y solamente por medio de la gracia de Dios es que usted y yo podemos ser salvos. Y solo por medio de Cristo las personas pueden regenerarse por medio de la fe. Y llega a esta conclusión maravillosa que ya también había sido dada, porque no es Pablo el expositor de esta idea como primera persona, sino fue el mismo mensaje de Jesús, pero explicado en un lenguaje diferente, en un lenguaje distinto para los lectores de esta carta. Y es: si no nos queda sino la gracia, entonces el hombre es solamente salvo por fe. Y este es un mensaje que a nosotros nos impacta, porque en el año 1500, no recuerdo, en el año 1500 Martín Lutero se presenta en la catedral de Gutenberg en Alemania y le dice a la Iglesia Católica Romana, le dice, ¿por qué están cobrando indulgencias para la salvación cuando la salvación es gratis? Y les explica por medio de este pasaje bíblico de Romanos, en donde dice, mas el justo por la fe vivirá.
Y si el justo por la fe vivirá, ¿en dónde quedan nuestros esfuerzos humanos por intentar ganarnos algo que no podemos conseguir por nuestro propio esfuerzo? ¿Se va entendiendo, sí o no? No es el tema de hoy, pero es la plataforma para la que se llega a Romanos capítulo 12. En el versículo que le precede, Romanos 12:1, dice: por tanto, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis entonces vuestros cuerpos como sacrificio vivo de alabanza a Dios, el cual es vuestro verdadero culto racional. No me lo crea, léalo ahí, está en Romanos 12, versículo 1. Y ese es el versículo que antecede a esto que acabamos de leer. Entonces él dice: después de darnos cuenta y entender que somos pecadores, que por medio de nuestro propio mérito y por más de que usted intente portarse bien no le va a dar, y solo le queda la gracia y creer que es por Jesucristo que usted puede ser salvo, dice: entonces ahora que tu vida, que tu cuerpo sea la ofrenda que le agrade a Dios. Y pasa al versículo 2 y dice entonces: no os conforméis a este siglo. La primera palabra que quiero resaltar es la palabra conformarse. En algunas versiones dice: no os adaptéis, o no se adapten, o no se amolden, dicen algunas otras versiones. Los sinónimos sirven para darnos luz. Entonces cojamos la primera palabra resaltada ahí en amarillo: conformarse. ¿Cómo y por qué Pablo le dice a la gente que está en Roma: no se conformen o no se amolden o no se adapten a las costumbres de este siglo? Pregunta: ¿vamos ya entendiendo cuando yo salí de mi barrio pero el barrio no ha salido de mí? Dígame si sí o si no. Porque una cosa es que yo salí del mundo, pero la pregunta es: ¿el mundo salió de mí? ¿Me sigue, sí o no? Vamos a la raíz de la palabra conformarse. La palabra conformarse en su raíz etimológica viene de una palabra griega que ahí está clarita. No, nadie lee griego, tampoco yo. No leo griego. Pero se pronunciaría chuchetmatizó o matizó, con tilde en la O. Que proviene de la raíz shema, que significa forma o apariencia. Entonces, cuando la Biblia o Pablo está escribiendo no se conformen, Pablo le está diciendo: no se adapten a las costumbres y a los valores de este siglo. Quiere decir, ustedes recibieron a Cristo, ahora entienden que es por fe, no por obras, sino por fe en Jesús. Pero sin embargo ustedes siguen viviendo ahí, siguen viviendo con las personas que no creen en Jesús igual, con personas que no guardan la palabra de Dios igual, con personas que creen incluso contrario a usted. La mayoría. ¿Para dónde va la gente? Para allá va Vicente. ¿Sí? Entonces, esa es la corriente general, esa es la manera como todo el mundo hace. Dice: sin embargo, ustedes no pueden adaptarse. Y yo les voy a decir algo: a veces es muy fácil mimetizarse entre la realidad en la que vivimos. Porque cuando tú decides creer en Cristo y vivir los valores de una fe cristiana real, te vas a dar cuenta que las otras personas no las viven y que si van a poder se van a aprovechar de ti. Entonces, ¿qué empieza usted? Pues yo no me voy a dejar, pero tampoco tengo que cambiar tanto. Y entonces luego no hay diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Y entonces la iglesia, en la medida que va pasando el tiempo, empieza a camuflarse entre su contexto. Empieza a ser suave con algunas cosas que la Biblia prohíbe. Empieza a ser lapso con algunas cosas que no están delante de Dios bien, pero empezamos a suavizarlo. Pero tampoco es tan malo, no hay que ser tan religioso. Aparte, yo no me lo voy a dejar montar. Permíteme, me bajo de la cruz. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser... Y empezamos a buscar excusas para adaptarnos a las corrientes del siglo, ¿sí? A la manera en la que la gente normal vive. Y yo voy a decir algo, es complejo.
Si usted vive en un entorno no cristiano, en medio de una familia de mayoría no cristiana, se va a dar cuenta que todo lo que usted quiera hacer, que usted siente en su corazón, agrada a Dios, se lo van a cuestionar. Pero tomarse una no es pecado. Entonces tómese 2, tómese 3, pero bailarse una no está mal. Pero es que también usted ahora se va a vestir diferente, pero usted ya ahora ni compartir con la familia quiere. Mire, los domingos usted no hace sino estar pegado en la iglesia. Y le van a cuestionar absolutamente todo. Y no quiero entrar en el detalle de si es bueno o es malo, si está bien o está mal. El tema es que las personas que no son cristianas y que no comparten los mismos valores cristianos y no guardan la palabra como usted quisiera hacerlo, le van a cuestionar absolutamente todo: su manera de vestir, de caminar, de hablar, de pensar, de razonar. Y lo primero que le advierte Pablo a esta iglesia es: no se conformen, no se adapten, no tomen el molde de ellos, porque ustedes están hechos de otro molde. Ustedes son de una nueva cultura. Ustedes no son de este mundo. Ustedes son advenedizos. Ustedes son del reino. Entonces, mientras el otro dice: el que no tranza no avanza, y le paga al alfer para que no le saque el parte, y usted dice: pero si todos lo hacen, ¿qué es lo malo? ¿Yo por qué sí voy a pagar el parte completo si le paso 50 y él me lo recibe? ¿Qué de malo es? Y empezamos a legitimar cosas que no están correctas delante de Dios: el engaño, la mentira, la infidelidad. Y entonces ahora, ¿usted es cristiano? Sí. Pero entonces, ¿usted por qué está viviendo con esa muchacha si no es su esposa? Porque Dios sabe cómo son las cosas. Yo, panas, Chuchito me lleva. Pero no, eso está conforme a la palabra de Dios. Pero bueno, ya no está viviendo con ella, ahora se separó y tiene otra. Y eso está bien. En la iglesia no le dicen: es usted de los cristianos de otra época. No quiero ofender a nadie y no quiero que nadie se sienta aludido si en alguno de mis ejemplos, y voy a intentar, se lo pedí a Dios antes de la predicación, dije: Dios, permíteme no poner tantos ejemplos, porque luego hay alguien que se pueda sentir aludido y no quiero lastimar a nadie en su vida personal. Pero lo que sí quiero es presentarle la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: no se conforme a este mundo. Por eso digo, no quiero poner los ejemplos, quiero que el Espíritu Santo le vaya diciendo a usted qué hay en usted, en lo que usted se está adaptando, se mimetizó, se camufló o recibió de la cultura del mundo, o de la cultura que ya no es su cultura, que ya no es su costumbre, que ya no es su manera de vivir. Es que mi papá era así. Su papá era cristiano, creyente, hijo de Dios. Entonces usted ya no puede ser así, porque ahora usted tiene un nuevo padre. Solo vamos en la primera palabra: conformarse. Luego dice: no os conforméis a este siglo, sino más bien sean transformados. La siguiente palabra es esta, dígala fuerte. Transformación, dice, ¿no? Transformados. Y dice que la raíz de esta palabra es el griego metamorfo, o la misma raíz de metamorfosis, que quiere decir meta, cambio, y morfe, forma o estructura. Dice: ¿sabe una cosa, Wilmer? Yo voy a poner mi nombre. Wilmer, no se adapte a cómo funciona la gente en su empresa. Si allá la gente echa chismes, si allá la gente comete fraudes, si allá la gente engaña para sacar adelante, si allá la gente habla mal del compañero para sobresalir, usted no lo haga, no se acomode. Usted es diferente. Me lo estoy hablando a mí mismo para que no pasen a mayores. Y luego me dice: Wilmer, más bien haga algo, déjese transformar. Es decir, Wilmer, cambie su forma o su estructura. Cambie la manera como usted piensa, cambie la manera como usted ve la situación, cambie la manera como usted reacciona, cambie la manera como usted habla. ¿Me sigue, sí o no? Claro, es que el evangelio, cuando me dicen: Dios me perdona todo, Dios me ama, y yo no estoy de acuerdo, no estoy en contra de esa doctrina, pero la puedo predicar, incluso la he cantado, en donde no tienes que hacer nada para que Dios te ame más, pero tampoco puedes hacer menos algo para que Dios te ame menos. Dios te ama porque es así, punto. Pues chévere, no puedo hacer nada para que me ames más, no puedo hacer nada, todo lo que igual me ama.
Pero, eso es verdad. Pero si te ama Dios, tú te comportas conforme al que ama a Dios. Y Dios dice: al que yo amo lo disciplino, y si usted se porta mal le van a tirar las orejas. Y cuando usted está en los caminos de Dios y usted no quiere cumplir su palabra, Dios lo disciplina. Y a los de afuera dice: es que cuando quiero acercarme a Dios, sí, porque Dios le va a corregir cosas, porque Dios le va a quitar cosas, porque Dios lo tiene que transformar. Y el ejemplo que seguro usted ha escuchado miles de veces para hablar de transformación es la metamorfosis del gusano de seda que se termina convirtiendo en mariposa, que tiene que, luego de ser gusano y estarse arrastrando, luego se cuelga y hace un capullo, y en medio de ese capullo de seda luego lo rompe y termina siendo una bella y hermosa mariposa. Y usted dice: ¿cómo un gusano se puede volver una mariposa tierna? Si yo les pongo un gusano, todo el mundo: ay, gusano, ay, tan lindas las mariposas. Pero la mariposa primero fue un gusano, pero tuvo un proceso de transformación. Ahora yo pregunto: ¿estaríamos tú y yo dispuestos a que Dios nos transforme, nos cambie la estructura mental, nos cambie la estructura de nuestras creencias y nuestras convicciones? ¿O queremos seguir viniendo a la iglesia, pero Wilmer, no se me meta tan allá, no navegue en aguas tan profundas, llegue hasta la orillita, este problema lo resuelvo yo miro cómo controlo mi casa, yo veré si sigo gritando a mi esposa, yo veré si sigo insultando a mi esposa, yo veré si sigo llegando borracho a la casa, yo veré si sigo siendo irresponsable y mintiendo, yo veré si sigo cometiendo fraude, yo miré si sigo haciendo contrabando, yo miré si sigo haciendo negocios ilícitos, yo miraré si sigo transando al de tránsito, yo miraré si sigo teniendo un uno o una por debajo, no se me meta ahí, yo miraré si sigo mirando pornografía, yo miraré. No te me metas ahí, Wilmer. Yo digo, es normal para la otra gente, seguro, si usted está en una reunión con amigos, hablar de esas cosas es, pero no para un hijo de Dios. Un hijo de Dios, literalmente, no se puede acomodar y tiene que ser transformado. Si vamos bien, dígame amén. ¿Vamos bien? Luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces ahora dice: Wilmer, te tienes que transformar, tienes que abandonar tu vieja manera pasada de vivir, y tienes que transformar la manera en cómo ves las cosas. Y esto es un proceso. Todos los días, en cada encuentro con la palabra de Dios, en cada momento de oración, en cada momento de venir a la iglesia, esto es lo que debe suceder. Siempre lo he dicho y nunca deslegitimo ni pongo por poco las experiencias espirituales. Las vivo y me encantan. El hablar en lenguas, poco lo hago, pero me gusta. La profecía, el llorar, el cantar, el saltar, el orar los unos por los otros, me encantan las manifestaciones, y le pido a Dios que siempre estén y que hayan milagros y sanidades para que la gente, el inconverso, crea y se arrepienta. Me encantan, pero ¿qué hay de las experiencias sin transformación? ¿Qué hay si solamente acumulo millas de sillas sentadas en culto, horas de predicaciones escuchadas, miles de canciones cantadas, pero todavía seguimos siendo soberbios, groseros, toscos, falsos, mentimos? Entonces ahí es donde yo digo, esta palabra tiene que llegar al corazón de la iglesia. Y permítanme, si es hoy 24 de julio el día que tú y yo tendríamos que escuchar esta palabra, tienes que ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. Y mire lo que significa la palabra renovación. Viene del griego anakainosis, que deriva de la palabra ana, que quiere decir de nuevo, y kainos, que quiere decir nuevo. Quiere decir de nuevo, nuevo. ¿Se entiende? Otra vez nuevo. La palabra renovación es que debemos estar siempre volviendo al original, al momento uno, al diseño de Dios. Tenemos que ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro
Entendimiento, la palabra entendimiento que no la traje aquí, pero viene del griego psique, que quiere decir mente, mentalidad, metanoide, nuestra manera de pensar, la manera como vemos las cosas. Hágase así, diga: esta necesita entender, Wilmer, usted es muy cabezadura. Usted necesita ser renovado, porque muchas cosas que tenemos aquí, que nos grabaron desde pequeño, no están bien hechas. Nos acostumbraron de pronto que a los golpes era que funcionaba. Mi mamá, yo la veía mintiendo desde que era pequeño, hasta bobadas. Nos crearon con miedo: cómase eso porque va a venir el coco y no lo lleva. Mire, si no se porta bien, viene el loco, se lo lleva. Llévelo, señor, llévelo. ¿A cuántos le dijeron esa? Y uno: ¿por qué, mamá? Pero nos dijeron eso: se lo va a llevar el Señor si usted no come. Y no nos dijeron: coma porque es bueno para su salud, coma porque es lo correcto, coma para que no le dé gastritis, coma porque con la comida usted tiene vitaminas, minerales, no sé qué. Nos dijeron: coma porque si no, el Señor que va bajando se lo va a llevar y lo regalo. ¿O no? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos aquí que no están bien hechas desde nuestra estructura mental? Y a veces nosotros decimos: ¿por qué somos como somos? ¿Por qué no hablamos con la gente? ¿Por qué no enfrentamos las situaciones? ¿Por qué nos metemos en deudas? ¿Por qué no sabemos decir que no? ¿Por qué nos cuesta no mirar y no desear lo que no nos corresponde desear? Pero ¿cuántas cosas tenemos aquí que necesitan ser renovadas? Si usted está aquí, dígame amén, gríteme algo. ¿Estoy solo? ¿Están conmigo? Necesitamos renovarnos, rejuvenecernos. La vida cristiana va de esto. Si de algo se trata, ser cristiano se trata de esto. En palabras de Jesús, con Nicodemo sentado, viene un maestro de la ley y le dice: maestro, ¿por qué me llamáis maestro? Dice: porque solamente alguien que viene de Dios puede hablar las cosas que tú hablas. Le dice: bueno, ¿qué quieres, Nicodemo? Nicodemo le dice a Jesús: maestro, ¿cómo alcanzar el reino de los cielos? Y él le dice: ¿cómo tú, siendo maestro de los judíos, me preguntas eso a mí? Dice: sin embargo te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Tiene relación lo que dijo Jesús con esto que está hablando Pablo? ¿Estamos de acuerdo entonces, no? Que el primero que dijo que si usted quiere realmente vivir en el reino de los cielos y no colgarse la credencial de soy cristiano porque entro a la casa de la iglesia cuadrangular ahí en el barrio Girardot y ya por eso soy salvo, siga así creyendo y así no se arrepienta. Usted puede ir a la iglesia del que sea y escucharse todas las predicaciones que quiera y usted creer que usted es muy bueno, pero no se trata de eso. Se trata de que el reino de Dios viva en usted, y el reino de Dios vive en usted cuando usted nace de nuevo, cuando usted es transformado y cuando todos los días es renovado. Y Jesús termina diciéndole a Nicodemo: Nicodemo, ciertamente todos nacemos de la carne y de la sangre. Es decir, nacemos de una mamá, nos cortan el ombligo umbilical y sale sangre. Dice: pero ese es el nacimiento natural. Para entrar al reino de los cielos hay que nacer del agua y del espíritu. Porque los que nacen del agua y del espíritu, estos son hijos de Dios, los cuales son engendrados de Dios y no de voluntad de carne ni de sangre. ¿Y qué significa entonces nacer de nuevo en el agua y en el espíritu? Algunos afirman que el nacimiento del agua hace referencia al bautismo en agua, este bautismo simbólico, y el nacimiento del espíritu cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces recibimos el don de Dios. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Vamos bien de tiempo? Ya casi. Y es: si a usted le cuesta obedecer a Dios, le cuesta leer la Biblia y entenderla, le cuesta hacer las cosas que agradan a Dios, según la evidencia bíblica, y no quiero decirlo yo, pero quizás todavía el Espíritu Santo no está dentro de usted. Porque cuando viene el Espíritu Santo de Dios a una vida, a uno le cambia todo. Y uno tiene unas ganas de serlo diferente. Uno tiene ganas de santidad. Y uno tiene unas ganas de agradar a Dios en todo. Señor, y esta ropa me queda bien, Señor, ¿y qué me compro? Y uno todo adora con Dios.
Y es el Espíritu Santo el que le da fuerza. Mire, yo de pequeño, ya a los 14 años, tuve la posibilidad de que Dios me encontrara y me rescatara a los 14, muy joven, gracias a Dios. Pero antes de los 14 tengo una vida dura y una vida de muchas cosas que me da vergüenza contar. Pero por poner un ejemplo, era que yo era demasiado grosero. Me sabía todas las groserías, hasta inventado y todo. En el colegio, groserías. Hacía un concurso de grosería en el salón y seguro ganaba. O la perdía por grosero ya. Y así, decía muchas groserías. Pero en esta nueva vida en Cristo, a mí, cuando vino el Espíritu Santo a mi vida, ni las groserías las pienso. Y yo le agradezco a Dios que me haya dado la posibilidad de que por medio de Él me quitó ese defecto tan horrible. Y se los aseguro que ni siquiera se me ocurre una grosería. A veces cuando tengo mucho enojo, que me pasa algo y esté tonto, digo, esa es mi grosería fuerte. Y es que es tonto ese. Porque el Espíritu Santo vino y me quitó algo que no era de Él. Ahora, estoy nombrando una cosa mínima. Hay otras cosas que cuestan más quitar. Mi amor excesivo por el Atlético Nacional. Me gusta, pero ya no como cuando a esa edad. Y no porque estuviera mal, es que ya lo he dicho, todo lo que ocupe un lugar distinto al que le corresponde a Dios, Él lo tiene que quitar. Y otras cosas, hay muchas más cosas que el Señor ha tenido que cambiar en mí. Y todavía tengo 33 y Dios sigue cambiando cosas en mí. Y a veces cuesta el proceso de que la quite. Pero hace poco le decía, bueno, el sábado, domingo que tenía la posibilidad de estar arrodillado en el cuarto orando, le decía a Dios, quíteme esto y no me importa, quiero renunciar porque quiero que tú seas el que gobiernes aún esas áreas en mi vida. Y es el Espíritu Santo el que nos renueva, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. No sé cuántos estén dispuestos a pasar ese proceso, a ser realmente transformados y a dejar que Dios les cambie su manera de pensar. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: por tanto, despojados del viejo hombre, de la vieja manera pasada de vivir, y revestidos de las nuevas vestiduras de Dios. Efesios 4 capítulo 22. Ahora, me encanta la conclusión, porque todos quieren la conclusión y de la conclusión se predican 10,000 veces. Mire, alguien cumpleaños y le dice: hermano, Dios lo bendiga, le cumpla los anhelos de su corazón, que el Señor, usted, amén, todo el mundo quiere bendiciones, todo el mundo quiere que el Señor le cumpla los deseos, que le regale todo lo que necesita, que le llegue el novio como le gusta, acuerpado, alto, moreno, con barba, con plata y cristiano, y a los hombres, muchachos solteros, y así una modelo alta de ojos verdes, mona, paisa, que hable hola bebé y que aparte de todo ame a Dios, ¿sí o no? Usted es el único soltero que conozco. Y todos quieren eso, que el Señor le cumpla. Entonces esas predicaciones son súper chéveres. Y venga a la iglesia, Dios te cumple, Dios te regala, vamos, aleluya, amén. Y qué bueno, porque está Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, Dios sí quiere bendecir a sus hijos, haciendo que su voluntad se establezca en nuestra vida, y su buena voluntad es agradable y perfecta. Entonces viviremos como hijos de Dios, viviremos con la cultura del reino. Pero esta viene al final del versículo, ¿no? En consecuencia, a alguien que no se conformó a los deseos de este siglo, sino que fue capaz de transformarse, renunciar a su naturaleza y decir: yo me entrego a Dios, y que cada día está viviendo un proceso de renovación. Y cuando vivimos así, entonces podemos comprobar. Y comprobar es que vamos a poder palpar que la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Y entonces usted va a tener cosas para testificar. Y va a dejar de ser el hermano 7 luchas, que ya voy a cuestionar si es hermano o no, porque de tanta lucha en lucha debe ser que algo no está haciendo bien. Y va a empezar a ser el que pase de primero en las vigilias para testificar.
porque está viviendo en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la buena voluntad de Dios dice, porque planes, pensamientos ay, se me escapó en Jeremías, porque pensamientos de bienestar y no de calamidad tengo para vosotros. Porque dice, amados míos, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces podemos decir, el Señor es mi sustento, el Señor es mi socorro, tú proveerás. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me encanta esa canción. Hoy coincide con un proceso que creo en mi corazón está Dios cerrando, y es vivir y experimentar lo que significa que el Señor te pastoree. El Salmo 23 en la parte final dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente mi copa está rebosando. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y me encanta esto porque lo precede un montón de cosas. Una oveja tiene que poner su confianza completa en el pastor. Una oveja es indefensa, es débil, es torpe, pero tiene un pastor que la cuida. Una oveja sabe que solo puede escuchar a su pastor y seguirlo para no perderse. Pero el pastor que tenemos nosotros nos conduce en tierra verde, nos lleva a lugares delicados, nos hace descansar. Pero dice también que también en ocasiones nos va a pasar por valle de sombra de muerte. Y yo creo que he tenido que pasar el último año y medio largo por algo parecido al valle de sombra de muerte. Y si no es ese, se le parece. Y pasando por el valle de la sombra y de la muerte, uno tiene miedo, uno se frustra, uno llora, uno no entiende. Y quisiera no estar ahí y quisiera pasarlo rápido. Pero luego dice la Biblia: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, la mesa que se sirve y el banquete que voy a tomar, me lo voy a tomar y lo voy a disfrutar en presencia de los que me generan angustia. Yo no quisiera que haya gente de fuera del planeta, esa gente que lo atormenta a uno, que no le deja la vida en paz, que le hace la vida de cuadrito. Uno quisiera no tenerla, y Dios decide dejarla ahí, que nos sigan atormentando la vida. Pero delante de ellos el Señor nos bendice. Delante y en presencia de ellos el Señor sirve una mesa. Delante de ellos el Señor te sirve una copa. Y me encantó, gracias Señor, porque cuando el Señor me dijo: mi copa está rebosando, a ese cuando uno le sirve en la gaseosa a la mitad, uno dice: ¿y esto será que sí me alcanza? Le toca de a sorbito. Pero cuando uno le sirve en la copa a rebosar, uno dice: esto está para compartir. Así que la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros es para rebosar, es para derramarse, es para desbordarse. Porque esa es la buena voluntad de Dios. El propósito divino se traduce como la buena voluntad. La verdadera felicidad, esa que persigues intentando mostrar en las redes sociales a alguien que no eres. Esas que intentas aparentar ante tus amigos y familia diciéndole: mire, yo tengo como ustedes. Eso no te ha llenado. Esos cambios que te puedas hacer no te van a llenar. Ni los cambios físicos, ni el nuevo carro, ni el televisor más grande no te van a proporcionar la felicidad, porque de eso no está el propósito de Dios. La buena voluntad de Dios sobrepasa todo ello, y la vamos a poder disfrutar en la medida que abandonemos la cultura del mundo y empecemos a dejarnos transformar por la cultura de Dios. Voy a cerrar con unos apartes del libro Herencias del Cristianismo, escrito por César Vidal. Y el libro no lo he leído, pero le he escuchado a él el resumen del mismo, los análisis, algunos tips, y me leí el resumen rápido de aquel libro, y resume 3 problemas o 3 cosas terribles que ha dejado algo de donde creo yo todos venimos, de la Iglesia Católica. Colombia o esta parte de América
fue descubierta o colonizada por el Imperio Español, que era católico, ¿sí? La parte norte del continente, Estados Unidos y Canadá, fue colonizada por los ingleses, de mayoría puritanos de Irlanda. Puritanos eran personas creyentes en Dios que se habían apartado del mundo, y Inglaterra estaba tan corrompida que ellos querían aún alejarse de Inglaterra y buscar una nueva tierra donde pudieran vivir su fe. Por eso en Estados Unidos la mayoría de personas son de creencias protestantes, es decir, un cristianismo diferente, el cristianismo evangélico o protestante o reformado. En Europa hay una parte de Europa que siguió bajo la colonia católica y la obediencia al Vaticano y a Roma, y otra parte de Europa que recibió el protestantismo, que es de Alemania hacia arriba, lo que se conoce como Europa del Norte: Suiza, Noruega, Escocia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, que viven o que recibieron el cristianismo protestante o evangélico. Y cuando usted parte el mundo en dos, los que viven debajo del hemisferio o de la línea del Ecuador hacia abajo, hemisferio sur, y los que viven de la línea del Ecuador hacia arriba, el hemisferio norte, usted se da cuenta que todos los que viven en el hemisferio norte son más ricos, infinitamente más ricos y socialmente más desarrollados que todos los países que viven debajo de la línea del Ecuador hacia abajo. Y una de las características es esa, o de las coincidencias, puede ser una coincidencia, la manera como se crearon. Y hay diferencias entre el cristianismo protestante y el cristianismo católico, del que todos venimos. En el catolicismo hay algo que se llaman las mentiras veniales o pecados veniales. Dentro de los pecados veniales se encuentra la mentira y el hurto. Es decir, que robar y mentir en el catolicismo es un pecado venial, es un pecado menor, un pecado fácilmente perdonable. Por eso en América del Sur la corrupción, los políticos mienten, engañan, roban, y a todos nos parece normal mentir, robar. A mí me enseñaba mi abuelita: robarle el que tiene no es pecado, mijo, échese esto ahí en el bolsillo. Eso me decía mi nonita: robar el que tiene no es pecado. Mire cómo nos criamos, de dónde tenemos que salir, porque muchos salimos del catolicismo, pero el catolicismo no ha salido de nosotros. De eso se trata la prédica, ¿no? Voy a volverlo a poner. Esa es mi conclusión. Venimos de eso, de donde mentir y robar no era malo. En el catolicismo la plata es pecado, tener plata es malo. Para la iglesia, para ellos no. Entonces dentro del catolicismo se tenían que hacer votos de pobreza y entregar, y si tenía usted plata era malo. Entonces nos criaron con tener, el dinero me hace ser malo, entonces mejor no tener. El cristianismo protestante dice: hermano, Dios nos llamó a tener, pero que usted tenga no le puede cambiar el corazón, porque si usted tiene o no tiene, con todo usted debe alegrarse en Dios. Su confianza no está en si usted tiene mucho o tiene poco. Si usted tiene, y por eso creemos que la humildad, mire, la persona tan humilde, ¿por qué? Porque es pobre. No, eso no es humilde, eso es ser pobre. Porque hay pobres orgullosos, ¿o no? Entonces la humildad pasa por el corazón, pero nos lo enseñaron mal. Otra cosa, en el catolicismo no se estudiaba la Biblia, solamente la misa, y la daba el padre y en latín. El protestantismo lo primero que hizo fue: volvamos a leer la Biblia. Entonces dentro de este libro, La herencia del cristianismo al mundo, César Vidal dice: somos la religión del libro. Por eso el cristianismo ha hecho un aporte tremendo en la educación, porque cree que en la educación está el desarrollo de las personas. Porque en principio, si usted va a creer en Dios, tiene que leer la Biblia, y para leer la Biblia tiene que mínimo tener la primaria. En el catolicismo usted no necesitaba leer la Biblia, se le va a leer el cura. Por eso, si usted no trae la Biblia, tráigala, léala, porque esto no se trata de que usted venga a escuchar al predicador, sino que usted venga y estudie por su propia cuenta. Las principales universidades de Estados Unidos y de Inglaterra empezaron siendo universidades cristianas. La Universidad de Yale, de Harvard, de
el Instituto de Massachusetts, en fin, muchas de las universidades más reconocidas del mundo fueron universidades que empezaron en donde su primera carrera era teología, fundadas por pastores cristianos o pastores evangélicos. Si usted se da cuenta, muchas de las películas estadounidenses que vemos en las universidades hay una capilla y un pastor, ¿no? Un reverendo. Por eso, uno de los aportes del cristianismo como cultura, cómo puede bendecir y cambiar una nación. Ahora, yo digo, miren el lugar donde vivimos, en el barrio Girardot, en el Don Bosco, en donde sea, en la Comuna 4, estrato 1, 2, máximo 3, no sé. Y aquí vivimos. La pregunta es, ¿vamos a dejar que Dios nos transforme para poder transformar? Creyendo, por ejemplo, en la educación como un pilar. Vamos a enseñar a nuestros hijos a estudiar. Vamos a enseñarle a hacer lo correcto, a respetar las leyes del tránsito. Usted viene de la iglesia y trae casco, ¿se va con casco? ¿Cómo le vamos a decir a nuestros hijos, respeta el tránsito, cuando nosotros no lo respetamos? Yo me voy por el carril de Metrolínea, ahora que no hay Metrolínea, o por un pedazo a partir de Piedecuesta donde ya no hay Metrolínea. Y cuando lo hice por primera vez, adivinen quiénes fueron los primeros policías. Papi, ¿y eso? Papi, por ahí no se puede ir. Sí, hijo, tiene toda la razón. Yo me llevo a pasar un semáforo en rojo y Mariana, que tiene 5 años, ayer. El semáforo, hay semáforos que aquí están, pero cuando es para girar para el otro lado se pone en verde, pero todavía para otra dirección se pone en rojo. Y ella estaba mirando ese, y yo miré el otro que decía en verde, pasé y me dijo, papi, te pasaste el semáforo en rojo. ¿Cómo le voy a decir que no mientan si yo lo haría o si yo lo hice? No se puede. Tuve que explicarle, no, hija, mira, lo que pasa es que tiene... Ah, bueno, papi, porque pasarse el semáforo en rojo está mal yo. Y me puedo equivocar delante de estos chinos. ¿Usted por qué es tan gritón? ¿Usted por qué pelea así en la clase? ¿Por qué no le hace caso a la profesora? ¿Usted le hace caso en la casa a su esposo y su esposo le hace caso a usted? Ese es el ejemplo que están mirando nuestros hijos. Ay, eso, ay, ya se metió conmigo. Pongámonos de pie. Se me va el tiempo. ¿Veis que